donde en esos imperios había muchos líderes y gobiernos o presidentes que eran muy malos, y oprimía al pueblo y a la nación. Los hacía ser como si fueran esclavos. Les robaba la libertad, les robaba los derechos. Y voy a ser más directo, voy a ser más concreto y directo. Dios entregaba al pueblo de Israel a un dictador. Bendiciones, hermanos. Dios les siga bendiciendo grandemente. Me gustaría compartir cariñosamente con ustedes el mensaje de un profeta. ¿Qué es un profeta? ¿Cuál es la función de un profeta? Comenzaremos con el Antiguo Testamento y luego terminaremos con la iglesia, el tiempo de la iglesia. ¿Ok? Un profeta es un hombre llamado por Dios para que hable lo que Dios quiere hablarle a un pueblo, a una nación. Especialmente los profetas del Antiguo Testamento profetizaban la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Muchos de ellos profetizaban juicio, otros profetizaban sanidad, liberación y restauración al pueblo. Y antes de ir al profeta del tiempo de la gracia, me gustaría comenzar este tema de la profecía en el libro de Jeremías, capítulo 1, comenzando el versículo 9, hablando del llamamiento del profeta Jeremías. Dice Jeremías, capítulo 1, versículo 9, enseguida Jehová extendió su mano y tocó mi boca. Entonces me dijo Jehová, he aquí mis palabras yo he puesto en tu boca, dice el profeta Jeremías. Dice el versículo 10, mira, en este día yo te he llamado en autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para desarraigar, para derribar, para derrocar, para desbastar, para construir y para plantar. ¿Por qué Dios le dice a Jeremías, te he escogido sobre los pueblos y los reinos? Que reinos tiene que ver con los líderes, con los reyes. Y cuando dice desarraigar, derribar, derrocar, devastar, esas 4 palabras que estoy mencionando significa quitar, destruir, lo que llamamos toda palabra falsa, toda falsa profecía de los falsos profetas. La función de un profeta genuino, original, comenzando desde el Antiguo Testamento, pues cuando era llamado por Dios, pues la función principal de un profeta era derribar, destruir aquellos argumentos y pensamientos o enseñanzas o doctrinas o palabra que venga de otros hombres que son considerados falsos profetas. Y Dios le había hablado al profeta Jeremías diciendo, yo te doy autoridad para destruir, sacar, desarraigar toda profecía que no venga de la boca de Dios. Pero también dice aquí, para construir y para plantar. En otras versiones de la Biblia aparece para edificar, para construir y también para edificar. Que edificar significa levantar, restaurar. Que también la función de un profeta en el Antiguo Testamento es para restaurar al pueblo, para encaminar al pueblo a la ley de Dios. A la ley de Dios, que todos los profetas en el Antiguo Testamento, todos estaban bajo la ley de Moisés y la ley de Dios.
bajo las instrucciones de Dios. Recordando que en el Antiguo Testamento todavía el tiempo de la iglesia no estaba. Todavía el tiempo y la formación de la iglesia no estaba. Significaría que la profecía en el Antiguo Testamento pues es un tiempo donde Dios trabajó para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel únicamente. ¿Ok? Entonces en el versículo 11, vamos a ir a dirigirnos en el versículo 11, cuando dice: luego vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Jeremías, ¿qué tú ves? ¿Por qué Jeremías aquí habla estas palabras? Número 1, porque Dios estaba capacitando, instruyendo al profeta. Estaba capacitándolo, instruyendo, y Dios le dijo: ¿qué ves? Para que entonces Jeremías le confirme a Dios diciendo: oye Dios, yo veo esto. Entonces Dios le diga: muy bien, eso es lo que yo te he puesto a ti en la revelación. Vamos a verlo. Luego vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué ves? Oye Jeremías, ¿qué tú ves? Y Jeremías responde y contesta: veo una vara de almendro. Veo una vara. Al decir una vara de almendro, estaba queriendo decir: veo un árbol de almendro o de almendra, como quieran llamarle, ¿ok? Entonces, el árbol de almendro era uno de los árboles en los tiempos de la Biblia que más crecía, se desarrollaba y se adelantaba en comparación a otros árboles de la Biblia. Que pudieran haber muchos árboles en la Biblia que crezcan, den sus flores, produzcan flores o produzcan fruto, pero el árbol del almendro es un árbol, bíblicamente es un árbol que crece más rápido, madura más rápido, se adelanta en su crecimiento mucho más avanzado y más rápido en comparación a otros árboles de la Biblia. Y lo que Dios les estaba diciendo a Jeremías es: yo te voy a hacer crecer, yo te voy a hacer madurar, te voy a llevar muy lejos, te voy a hacer crecer y madurar en comparación a otros profetas que también Dios estaba llamando para aquel tiempo también. Y yo sé que Dios te va a hacer crecer. Yo sé que Dios te va a hacer madurar. Dios te va a hacer pasar por un proceso que posiblemente ese periodo de tiempo y ese proceso quizás es un poco doloroso, pero que al final da un resultado maravilloso. Da un resultado maravilloso. Los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento, todos eran procesados por parte de Dios. Ellos tenían que pasar prueba, batalla, lucha y enseñanza de parte de Dios. Dios lo tenía que procesar para que entonces ellos pudieran producir lo que Dios quiere que ellos produzcan. Y yo sé que Dios va a hacer algo en ti maravilloso, maravilloso con tu ministerio, en el nombre del Señor Jesús. En el versículo 12 dice: entonces me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Viste? Lo que yo te estaba diciendo anterior, cuando aquí dice: yo apresuro, yo avanzo mi palabra para ponerlo por obra hacia el profeta. Gloria a Dios. En el versículo 13 dice: y por segunda vez vino a mí palabra de Jehová diciendo: Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué tú ves? Y le respondí, el profeta dijo, y yo le respondí: veo una olla puesta cuyo frente da
está señalando hacia el norte. Después me dijo Jehová, el mal surgirá, el mal surgirá del norte sobre todos los que moran en este país. Está hablando el mal. No es el mal de las aguas de las playas, es el mal que hay, las malicias y lo malo que habita los hombres. Entonces el profeta Jeremías, Dios lo mandó a llamar para que le hablara al pueblo, especialmente al pueblo de Jerusalén, donde había mucho pecado, falsedad, para que Dios hablara a ese pueblo y el pueblo regresara. La función básica de un profeta en el Antiguo Testamento es que el pueblo regrese, se convierta a Dios, se arrepienta, regrese nuevo a los caminos. En el mismo libro del profeta Jeremías, el profeta Jeremías anuncia muchas profecías. Y entre otros profetas, casi todos los profetas, su función era hacer que el pueblo vuelva y se humille a Dios, porque el pueblo tenía la tendencia de apartarse a la idolatría, a diferentes tipos de pecados. Y cada vez que Dios veía que el pueblo se apartaba, se descarrilaba, Dios llamaba a un profeta. Otra función, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Cristo Jesús. Otra función, amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Otra función y otra manera de comprender la profecía en el Antiguo Testamento es que muchas veces cuando Dios veía que el pueblo se descarrilaba, Dios mandaba un profeta, pero además de mandar un profeta, Dios mandaba a un líder o a un gobierno, ¿verdad? Porque hay muchas naciones. Israel estaba siempre rodeado de enemigos. Esos enemigos eran los gentiles, los griegos gentiles. Y cuando hablamos de griegos gentiles, pues estamos hablando de muchas naciones paganas, mundanas, líderes y gobiernos mundanos. Por ejemplo, Asiria, los sirios, los persas, los romanos, Roma, Persia, Asiria, Babilonia, y entre otros imperios más, donde en esos imperios había muchos líderes y gobiernos o presidentes que eran muy malos, y oprimía al pueblo y a la nación. Ok, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, era así como Dios trabajaba con el pueblo de Israel. Dios entregaba al pueblo de Israel en las manos de un líder, de un gobierno, ¿verdad? Que eran gobiernos muy malos, subyugador, que controlaban al pueblo, manipulaban al pueblo. Y que cuando Dios ponía al pueblo de Israel bajo el dominio de esos gobiernos, pues esos gobiernos que eran malos, o esos presidentes que eran malos, lo torturaban mucho al pueblo de Israel, los subyugaban, los controlaban, los hacía ser como esclavos, los hacía ser como si fueran esclavos, les robaba la libertad, les robaba los derechos. Y voy a ser más directo, voy a ser más concreto y directo. Dios entregaba al pueblo de Israel a un dictador, lo que en la Biblia se le conoce como un gobierno, un líder o un gobierno bien malo, pues en el tiempo de hoy en día se le conoce como la palabra dictador.
¿Ok? Y cuando Dios mandaba profetas, la función de un profeta era dirigido a un pueblo, a una nación, pero con la intención de decirle al pueblo, arrepiéntate. Cuando Dios quería trabajar con un pueblo que estaba bajo la idolatría y bajo el pecado, bajo la desobediencia, Dios mandaba a un profeta y Dios mandaba a un dictador que subyuga al pueblo por muchos años, hasta que el pueblo se humille y diga a Dios, ayúdame, ayúdame, me arrepiento, porque la idea es que el pueblo se arrepienta. Entonces la función de un profeta nunca era hablarle al dictador. Oye, dictador, arrepiéntate. Oye, gobierno malo, presidente, arrepiéntate. No, la función de un profeta era decirle al pueblo, arrepiéntense y vuélvanse a Dios. Y luego Dios quita a ese dictador. Así funcionaban los profetas en el Antiguo Testamento. Si el dictador a última hora, en último momento, pues desea arrepentirse, pues amén. Pero Dios ponía un dictador. ¿Ok? El plan de Dios no es con el dictador. El plan de Dios es para el pueblo, para que se arrepiente. ¿Ok? Dios ha puesto por muchos años a un dictador, a un presidente en Venezuela. Pero el plan de Dios, el propósito original de Dios, es para que el pueblo regrese a Dios, se humille a Dios, vuelva otra vez a Dios en arrepentimiento. Los profetas genuinos en el Antiguo Testamento no le hablaban nunca, casi nunca al dictador, le hablaban al pueblo que se vuelva. Y si el pueblo no quería volverse no se arrepentía, no había forma de que el dictador se fuera de ahí. Porque de acuerdo a la profecía y al gobierno de Dios, cómo funciona el gobierno de Dios en el Antiguo Testamento, juntamente con los profetas, era que el pueblo de Israel se tenía que volver a Dios en arrepentimiento. Entonces Dios quita a ese dictador. Lo quita. ¿Entiende? Dios ha hablado que Dios está viendo el sufrimiento, el dolor, el llanto que hay en esa nación de Venezuela. Los ojos de Dios están mirando el dolor que hay en esa nación. Y Dios ha oído muchas oraciones de mucha gente en la nación de Venezuela. Y a causa de que Dios ha oído un clamor en Venezuela, Dios va a liberar a Venezuela. Pero en el tiempo de Dios. Entrégale la justicia a Dios. Deja que Dios obre en su tiempo. Y Dios obrará para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Aleluya. Pero recuerden, hermano, recuerden. La palabra de Dios dice que Dios es el que pone reyes y es el que quita reyes. ¿Ok? Él es el que pone y Él es el que quita. Y cuando Dios decide quitar, es para que el pueblo se humille a Dios y le sea de agrado hacia Dios, para que celebre la victoria de parte de Dios. ¿Ok? Dios nunca ponía al pueblo para que el pueblo se arrepintiera. Dios nunca ponía al pueblo brujos, santeros o hechiceros. No, esa nunca fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en el Antiguo Testamento con los profetas y el gobierno de Dios es que dejen hablar a Dios. Que Dios sea puesto en primer lugar. Que Dios sea colocado en primer lugar. Que lo dejen hablar.
que no hable un brujo, que no hable un santero, que no hable un espiritista, brujo, santero, como quieran llamarle. ¿Por qué razón? Porque es Dios el que quiere y necesita hablar. En la Biblia dice que cuando Jesús hacía liberaciones, y también los discípulos de Cristo hacían liberaciones también. Pues dice que cuando Jesús hacía liberaciones, los demonios gritaban, daban voces altas, y Jesús le mandaba callar. Le decía, calla y enmudece. A los demonios se le decía, calla y enmudece. Significa que los brujos no tienen participación ninguna con el pueblo de Israel. Los brujos no se les puede dar participación ninguna. Hay que darle participación a Dios. Es un peligro darle participación a un brujo, aunque diga, yo voy a sacar ese gobierno. Porque el gobierno y la autoridad de Dios es cuando Dios pone reyes y quita reyes, Él lo hace en su tiempo. Y no lo hace más nadie. Lo hace el poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. Bien, no quiero extenderme muy profundamente en esta primera parte, porque quiero continuar pues con el Nuevo Testamento y el mensaje de la profecía, y también en otro video aparte, en otros videos por separado, pues quiero hablar de los sueños, de las visiones, de las revelaciones, en un video separado aparte. ¿Ok? De los sueños, visiones y revelaciones que Dios da, y las interpretaciones también. ¿Ok? Vamos a dejarlo así mientras tanto, en esta primera parte así, y vamos a continuar con el próximo video para continuar la profecía, pero dentro del punto de vista del Nuevo Testamento. En el nombre del Señor Jesucristo. Dios traerá liberación para Venezuela. Pero no permitan que los brujos, los haitianos brujos, hechiceros, participen. Porque eso le abre una puerta al mismo diablo. Le abre una puerta, le abre un portal para Venezuela. Dios ama mucho a Venezuela. Y los ojos de Dios están puestos sobre Venezuela para restaurar a Venezuela. Dios es el que pone líder, reyes, presidente, pero es Dios el que lo quita. ¿Ok? Es Dios el que lo quita en su tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Te amo. Te amo, mi querido hermano. Te amo en el amor de Cristo Jesús. Iglesia venezolana. Tú no sabes cuánto Dios te ama. Y Dios va a liberar mucho también a Cuba. Los ojos de Dios están puestos sobre Cuba y otras naciones más. Pero la nación de Cuba tiene que humillarse, creer en Dios, creer que Dios es libertador en el nombre del Señor. Y Dios usa la iglesia. No te rinda, Cuba. No te rindas, porque Dios está contigo, de tu parte también. En el nombre del Señor Jesús. Alabado sea Dios. ¿Ok? Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Pero Dios va a hacer justicia pronto. Pronto moverá su mano. Dios va a mover su mano. Es como si la mano de Dios tocara. Es como si la mano de Dios tocara el tronco de un árbol. El tronco de un árbol. Y Dios moviera así con su mano el tronco del árbol. Y los frutos que no dan fruto, pues caen. Esos frutos que están ahí en las ramas, pero que no dan fruto, cayeran al piso.
Y lo que dan fruto, pues permanece. Así va a ser Dios con Venezuela y con muchas naciones y con la iglesia. Dios va a tocar el tronco del árbol, lo va a mover y tú vas a ver cómo aquellos que dicen soy profeta, soy aquello, pero que nunca dieron fruto, Dios lo va a sacar de ahí. Para que de esa forma nosotros como iglesia empecemos a identificar quién es uno y quiénes son los buenos y quiénes lo que no son buenos. Dios va a hacer una separación y va a identificar pronto aquellos que dan fruto y aquellos que no dan fruto. ¿Ok? Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. Te alaba mi alma, Espíritu Santo. Te exalta tu nombre. Que tu nombre sea exaltado por siempre. Vamos a pasar al próximo video para continuar para la gloria y la honra del Señor, ¿ok?